En nuestro credo, nosotros tenemos la convicción de que nuestro Dios, el único Dios vivo y verdadero, es un Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esa verdad que nosotros tranquilamente podemos declarar en esta noche ha tenido muchos debates a lo largo de la historia del cristianismo. La historia de la Iglesia libró muchas batallas para establecer quién es Jesucristo. Muchos llegaron a negar su deidad y otros su humanidad, facetas de su obra aquí y allá. Y muchos cristianos levantaban la bandera de la palabra de Dios para enseñar con precisión qué enseña Dios acerca de su Hijo. Con respecto al Espíritu Santo, también se han librado batallas, quizás no tan fieras como las que se libraron con respecto a la persona de Jesucristo, pero también ha sido objeto de grandes debates. Se ha negado la personalidad del Espíritu, se ha negado la deidad del Espíritu Santo. Personas como Arrio, que hemos nosotros estudiado en otros contextos con respecto a la doctrina de Cristo, era un personaje que hablaba del Espíritu Santo como una mera fuerza o influencia. Otros han atacado la personalidad del Espíritu, tema que estudiamos la primera vez que iniciamos esta serie. ¿Es el Espíritu Santo una mera fuerza, una influencia, o es una persona? Y dedicamos el primer estudio a mostrar por las Escrituras que la tercera persona de la Trinidad es una persona. Y veíamos las implicaciones que esto tiene. Y es importante para nosotros recalcar este aspecto de la personalidad del Espíritu Santo. Es importante destacar la personalidad de cada uno de los miembros de la Trinidad. C.S. Lewis, en su libro Mero Cristianismo, que dice: un gran número de personas hoy en día dice: yo creo en Dios, pero no en un Dios personal. Sienten que ese algo misterioso que está detrás de todas las cosas tiene que ser más que una persona. Y los cristianos están de acuerdo con esto, pero los cristianos son los únicos que ofrecen alguna idea de cómo podría ser un ser que está más allá de todas las cosas. Todos los demás, aunque dicen que Dios está más allá de la personalidad, realmente creen en Él como en algo impersonal. Es decir, como algo menos que personal. Si buscáis algo superpersonal, algo que se parezca más a una persona, no es cuestión de elegir entre la idea cristiana y las demás ideas. La idea cristiana es la única en el mercado. La idea cristiana es la única en el mercado que plantea a Dios como Él es. Dios es un Dios personal y podemos tener una relación personal con Él. Más aún es interesante, Él mismo siendo citado por otro autor, dice que esta expresión que las personas repiten con tanto gozo, Dios es amor, realmente es una expresión para nosotros notar algo de allí, porque dice él, esta expresión destaca la personalidad de Dios también. Debemos remontarnos a el tiempo cuando Dios todavía no había hecho este mundo. Y para que esta expresión sea verdad, debía haber personas en la Trinidad que transmitieran y recibieran este amor. El Dios es amor, esperad, antes de la creación del mundo, porque Dios es un Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es vital, hermanos. Y hay errores que son errores sutiles cuando hablamos de Dios. Son errores que quizás no los ponemos en la misma categoría de las grandes luchas con respecto a la identificación de Cristo como hombre o como Dios y la implicación de su obra. Pero no quiere decir que no sean errores, que sean errores intrascendentes. Son errores importantes. Nosotros tener un concepto
teórico de Dios y aún decir que es personal, pero tratarlo como algo impersonal es un error garrafal. Hermanos, podemos tener la doctrina correcta y practicar el error. Podemos verbalizar la verdad sin vivirla. Y es un error al que tenemos que abrir nuestros ojos en el día de hoy, sobre todo cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y por eso estamos dedicando estos estudios a estudiar la persona y la obra del Espíritu Santo. Ahora mismo estamos considerando la persona del Espíritu Santo y por eso estudiamos su personalidad y hoy estaremos viendo su deidad, para luego empezar a ver y desglosar la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo quisiera que en la noche de hoy veamos dos cosas y luego algunas aplicaciones. Que veamos argumentos que demuestran la deidad del Espíritu Santo. Luego, el Espíritu Santo en la relación intertrinitaria, o sea, el Espíritu Santo en relación al Padre y al Hijo. Y luego ver algunas aplicaciones prácticas de estas verdades bíblicas. Veamos entonces algunos argumentos que demuestran la deidad del Espíritu Santo. Queremos plantear estos argumentos de manera que nos familiaricemos, podamos mostrar aún a otros, estemos claros nosotros aún cuando tengamos nuestro tiempo de adoración personal a Dios, de la realidad de que el Espíritu Santo es Dios. Queremos que aún nuestros hijos estén conscientes de que la tercera persona de la Trinidad es Dios. No queremos ser cristianos de fórmulas doctrinales. No queremos ser capaces de expresar el credo apostólico. Nosotros debemos vivir la verdad de las Escrituras y vivir al Dios que nos ha rescatado y salvado de una condenación eterna. Y el primer argumento es que en las Escrituras al Espíritu Santo se le llama Dios de una manera expresa. El Espíritu Santo es llamado Dios de una manera expresa en las Escrituras. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Son argumentos clásicos para demostrar la deidad del Espíritu Santo. Y aquí en este capítulo de Hechos tenemos la historia de Ananías y Zafira. Y la confrontación que Pedro hace a Ananías en el versículo 3 es la siguiente. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y observen cómo en el versículo 3 Pedro dice que él había mentido al Espíritu Santo, pero en el versículo 4 dice que él ha mentido a Dios, porque mentir a Dios y al Espíritu Santo es lo mismo. El Espíritu Santo es Dios. Otro texto clásico es 2 Corintios 3:17. 2 Corintios 3:17. Es un contexto sumamente interesante para que sea el contexto en el que se mencione esta verdad. Recuerden que es el contexto que nos explica cómo el hombre, de no tener idea de la grandeza extraordinaria, del privilegio de conocer a Jesucristo, de nosotros tener nuestros ojos abiertos para pasar de muerte a vida, de ser inconscientes a las realidades espirituales, a venir a palpar y a vivir y experimentar realidades que para el hombre común y corriente no puede percibirlo porque no tiene el Espíritu de Dios. Que sea en ese contexto que se menciona al Espíritu Santo como Señor es interesante. Es el contexto en el que se habla del Espíritu Santo transformando para santificación. Somos transformados por su obra de gloria en gloria. Versículo 18 del capítulo 3. Y dice en el versículo 17, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
el Señor es el Espíritu. Y un estudioso del texto original dice que la expresión aquí está diciendo, este Señor es el Espíritu. Este Señor de que estamos hablando aquí es el Espíritu. Una referencia clara, directa, de que el Espíritu Santo es Dios. Hay textos bíblicos que hacen referencia a Jehová y que luego hacen referencia al Espíritu Santo. Por ejemplo, en Deuteronomio 32:12 dice, Jehová solo le guió, hablando de su pueblo Israel, y con él no hubo Dios extraño. Jehová solo le guió, le condujo. Y más adelante en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 14, dice, el Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende al valle, así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Jehová solo le guió, el Espíritu de Jehová le pastoreó. Son ideas paralelas, porque ese Espíritu de Jehová es Dios. Es Dios. Otro ejemplo, con el texto que encontramos en Isaías capítulo 6, versículo 8. ¿Recuerdan el contexto? Donde allí Isaías ve la gloria de Dios y ve a los ángeles diciendo santo, santo, santo. Dice en el versículo 8, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Observen bien, la voz del Señor me decía estas palabras. Y luego encontramos en el libro de los Hechos, esta referencia a esta porción de Isaías, en Hechos 28, versículo 25, donde dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. De manera que a quien en Isaías se le hace referencia a Jehová, nosotros vemos a Pablo explicando y utilizando este texto, citándolo como siendo palabras cuyo origen son del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Tenemos textos, no tienen que buscarlo, como Lucas 1:67, que dice, en el contexto de la profecía de Zacarías, Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. O sea, el Señor Dios de Israel habló por boca de sus santos profetas. Cuando nosotros vamos a 2 de Pedro capítulo 1 y se nos habla de la inspiración de las Escrituras, dice allí que ¿quién fue que guió a santos hombres de Dios para que nos dieran su palabra? El Espíritu Santo. Lo que vemos en Lucas capítulo 1 que se hace referencia al Señor para decir que Él dio palabra a santos hombres de Dios, se nos dice en Pedro, 2 de Pedro 1, que fue el Espíritu Santo. Interesante. Búsquennos también Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 7. Observen que en sus Biblias ustedes ven por el formato que allí mismo tenemos, de que está citando el Antiguo Testamento. Y dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me probaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y aquí lo que nosotros nos encontramos es con una cita de la palabra de Dios. Se está citando el libro de los Salmos. Y nosotros vemos que aquí se está diciendo que el Espíritu Santo fue que lo dijo. Pero,
¿Quién era que estaba enfrentando al pueblo de Israel en esta situación? ¿No era Jehová en el Antiguo Testamento? Bueno, dice aquí que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice, a mí me probaron, a mí me tentaron. Y estos 40 años estuve tratando con ellos. Porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Referencia a ese mismo tiempo de prueba del pueblo de Israel, el Salmo 78 habla ampliamente de lo que ocurrió con ellos en el desierto. Y dice el Salmo 78 en el versículo 17 que aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Dice allí el Salmo 78, se rebelaron contra el Altísimo, que tentaron a Dios en su corazón. Luego cuando vamos a Isaías capítulo 63, en el versículo 10 dice que ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Lo que se hace referencia en el Salmo 78 para decir que es contra el Altísimo, en Isaías 63 dice que es contra el Espíritu de Dios. De hecho, aunque nuestras versiones tienen esta palabra Espíritu en minúscula, es interesante que la Biblia de las Américas lo puso en mayúscula. ¿Por qué? Está haciendo referencia al Espíritu Santo. Está hablando de la tercera persona de la Trinidad. Otro texto. Cuando Cristo hace milagros, una de las acusaciones que se les hizo, ¿cuál fue? Él está haciendo todas esas obras en nombre de Belcebú. Y eso es la blasfemia contra el Espíritu que se lleva aquí. Y decía el Señor en Lucas 11, versículo 20, si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Si por el dedo de Dios lo hago. Ahora, cuando Mateo cita esta expresión del Señor, en Mateo 12:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Lucas dice, si por el dedo de Dios. Mateo dice, si por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Nadie más que Dios puede echar fuera esos demonios. Nadie puede batallar con un enemigo espiritual así en sus propias fuerzas. Eso es una verdad, una enseñanza bíblica que nosotros tenemos clara. Con textos como Efesios capítulo 6, que dice que nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que debemos utilizar toda la armadura de Dios. No podemos atrevernos a luchar contra nuestro enemigo espiritual en nuestras propias fuerzas. Y Cristo está diciendo, mi batalla contra el imperio del mal fue por medio del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es Dios. Él también se fortaleció en el Señor. Pero no solamente encontramos esas expresiones claras que nos dicen que el Espíritu Santo es Dios, comparando textos o de manera explícita, también nosotros encontramos en las Escrituras que el Espíritu Santo es descrito con atributos que solo Dios tiene. El Espíritu Santo es descrito con atributos que solo Dios tiene. Por ejemplo, uno de los textos que usamos para demostrar la personalidad del Espíritu fue 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11, que podemos utilizar también para demostrar su deidad. 1 Corintios 2, versículo 10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Habíamos dicho, Él tiene mente, Él piensa, Él escudriña. Pero, ¿qué escudriña? ¿Qué piensa? ¿Qué conoce? Dice aquí el texto en el versículo 10 que el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si el texto dijera, Él todo lo escudriña, aún lo de Dios, fuera ya lo suficientemente claro, explícito para decir, tiene que ser Dios. Pero dice, aún lo profundo de Dios. ¿Qué tan profundo es lo profundo de Dios? Yo no sé. Ahora el Espíritu sí. El Espíritu sí lo sabe. ¿Por qué? Porque es omnisciente. Solamente alguien omnisciente puede conocer lo profundo de Dios. Porque nuestro Dios es infinito. Nuestro Dios no puede caber en nuestras mentes.
pero en la del Espíritu sí, porque Él es Dios. Él también es omnipotente. Omnipotente. Una de las cosas que estaremos viendo es la obra del Espíritu Santo en la persona de Jesucristo. Y Él estuvo activo en la encarnación del Señor. Y dice en Lucas 1:35, el ángel le habla a María y le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cuánto poder se necesita para formar la humanidad de Cristo en el vientre de la Virgen María? Dice, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá. Porque Él es omnipotente. Y veremos, Él ha estado involucrado en la creación, lo cual solo Dios puede hacer, pero también en esta formación de la naturaleza humana de nuestro bendito Salvador. Y eso solamente Dios lo puede hacer. El Espíritu Santo es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Romanos 15, 18 y 19. Romanos 15, 18 y 19. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Pero Pablo puede aquí mencionar que estas obras que acompañaban la palabra apostólica de Pablo eran hechas por el poder del Espíritu de Dios. El poder del Espíritu de Dios. Omnipotente. Solo Dios es omnipotente, el Espíritu Santo es Dios. Pero también Él es omnipresente. Omnipresente. ¿Recuerdan aquellas palabras del Salmo 139 en el versículo 7? ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde podemos ir para escapar de la influencia y la presencia del Espíritu de Dios? No podemos. Porque está en todas partes. Omnipresente. Pero también Él es eterno. Hebreos 9:14. Pueden escucharlo. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas. Mediante el Espíritu eterno. ¿Quién es el único verdaderamente eterno? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pero también Él es soberano. Soberano. ¿No les llama la atención ir a los evangelios y ver la narración de la tentación de Cristo en el desierto? ¿Cómo llegó Cristo al desierto? Y se fue guiado por el Espíritu. Fue guiado, llevado por el Espíritu al desierto. Es soberano. Al Hijo de Dios lo llevó y lo condujo a este lugar. Se plantea así igualmente en Juan capítulo 3, versículo 8, cuando está hablando de la obra soberana de la salvación. O sea, el viento sopla de donde quiere. Tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es la obra que hace el Espíritu de Dios. Por eso es necesario nacer del Espíritu. ¿Y cómo es esa obra? Una obra soberana suya. Como Él quiere. Él llega a la vida de una persona y le da vida a alguien que está muerto. Es necesario nacer de nuevo. Hermano, ¿sabes por qué tú y yo estamos aquí hoy alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios? Por la obra regeneradora del Espíritu Santo que Él soberanamente ha querido llevar a cabo. Hermano, cuando yo veo las cosas que están pasando en el mundo en el día de hoy, yo digo, solamente por la misericordia de Dios. Permítame solamente comenzar diciendo, esta mañana me dieron esto que ustedes ven aquí, es un CD con una gráfica del diablo aquí delante y los símbolos diabólicos que se utilizan en el día de hoy. Me dicen que esto lo están regalando a los muchachos en las escuelas en los Estados Unidos. Ahora, de vuelta a la escuela. Si es así, exactamente como me lo dijeron,
y que se está repartiendo así de gratis a los muchachos en la escuela, hermano, estamos viviendo días difíciles. O sea, uno se pregunta, ven acá, pero ¿y dónde tiene la cabeza la persona que está repartiendo a esos muchachos? ¿Dónde? O sea, la canción, la ofrenda serpentina, lo dice todo. ¿Dónde tiene la cabeza? Hermanos, ¿por qué eso está así? Sencillamente porque no les ha amanecido la bendita gracia salvadora de Jesucristo. Porque el Espíritu tiene que dar vida donde no hay. Porque no hubiéramos visto la diferencia entre esto y cualquier otra cosa. Es más, hoy mismo hay personas que defenderían que eso ¿qué tiene de malo? Porque no lo ven, no lo pueden ver, no lo pueden discernir, porque se disciernen espiritualmente, dice la palabra del Señor. Me llamó muchísimo la atención que hacen competencia de guitarra de aire. Yo no sé cuántos de ustedes han apercibido de eso. Ah, no. Permítame decirle que hay competencias mundiales de eso. Y se reúnen en una ciudad, en Europa, donde sea, y personas pagan su pasaje para ir a ver la competencia y otros para participar. Todavía no tienen idea de lo que es la competencia de guitarra de aire. Pues son competencias de personas que hacen mímica de lo que sería la guitarra eléctrica de piezas bien ácidas. Eso es todo lo que hacen. Y ponen una pieza y ellos hacen toda la mímica y le tiran para arriba la guitarra. Imagínate, es su imaginación. Y vuelven y la reciban, imitando el sonido que están escuchando en ese momento. Yo me quedé con la boca abierta, yo no lo podía creer. Que personas que pagan un pasaje para ir a un sitio para ver esa competencia. Yo no lo podía creer. Y anunciándolo, el ganador del concurso, el campeón mundial de esto, fulanito de tal. Yo solamente me puse de mí, nada más por ahí debe venir la competencia de piano de aire también. Flauta de aire. Pero hermanos, lo que le estoy trayendo al punto es, ¿qué hace la diferencia entre esa persona y nosotros? Hermanos, la diferencia no está en nosotros. No es porque somos más inteligentes, no es porque nosotros seamos diferentes. Creíamos exactamente la misma cosa, nos adorábamos a nosotros mismos y perseguíamos sus mismos sueños e ilusiones, paisajismos, pero el Espíritu Santo vino con su poder e hizo una obra que solo Dios puede hacer. El Espíritu Santo es Dios. Debemos dar gracias a Dios por su misericordia. Yo me veía ahí en esa multitud aplaudiendo al campeón de guitarra de aire. Pero también vemos su soberanía en la distribución de los dones. Dice 1 Corintios 12:11 que Él reparte los dones espirituales como Él quiere. Vemos también en Hechos capítulo 13 que Él es quien envía obreros. Vemos que Él es, en Hechos 20:28, quien coloca pastores en las iglesias. Es soberano. Uno se pregunta, ¿y por qué la iglesia en Santiago duró tanto tiempo sin un pastor? Puede haber muchas razones que podríamos dar como una explicación. Pero hay una que es cierta. El Espíritu Santo es soberano. Y dice la Escritura que Él le queda pastor a la iglesia. Y ahora fue que Él le plugo darle un pastor a esa congregación. Es soberano. Él es Dios. El Espíritu Santo es llamado Dios, es escrito con atributos que solo Dios tiene, pero se le atribuyen obras que solamente Dios puede llevar a cabo. Se le atribuyen obras que solamente Dios puede llevar a cabo. Su creación. Génesis 1:2. Como el Espíritu paseaba por encima de la creación, aquel mundo original que Dios había hecho, donde todavía no había colocado todos los elementos de su creación. Dice que el Espíritu se paseaba sobre la faz de la tierra. Salmo 104, versículo 30. Salmo 104, versículo 30. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra.
envías tu espíritu, son creados. Job 33:4 dice, el espíritu de Dios me hizo y el soplo del omnipotente me dio vida. Isaías 40:13 hace una pregunta. ¿Quién enseñó al espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Ustedes creen que hubo él buscó opinión el espíritu? A alguien al que supiera mucho de decoración de interiores. ¿Cómo debo yo hacer las matas? ¿Cómo hago los ríos? ¿Y cómo pongo los mares? ¿Y de qué color pongo las plantas? O sea, alguien le aconsejó. ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿Le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Es aquí que las naciones le son como una gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Es aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? Soberano en su poder creativo. ¿Por qué el cielo es de ese color? ¿Por qué la planta de ese color? ¿Por qué la forma que tiene? El Espíritu de Dios. Él quiso ponerlo así. Pero Él también está gobernando ese mundo que ha creado. Y dice Pablo que atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No se nos dan detalles de cómo fue eso, pero después dice que el Espíritu no le permitió cuando ellos intentaron ir a Bitinia tampoco. Él está en control de su creación. Dice la Biblia también que Él es el originador de las Escrituras. Segunda de Pedro 1:21. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice segunda de Pedro 1, versículo 21, que fueron los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Su obra también en Cristo. Esa obra milagrosa de que formó a Cristo. Fue una obra que solamente Dios puede hacer. Dice Mateo 1:21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El cumplimiento de esa realidad, ¿quién la llevó a cabo? Como decíamos de Lucas 1:35, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le formó esa humanidad de quien vendría a ser el Salvador del mundo. Dice, lo que en ellas es engendrado, del Espíritu Santo es. Versículo 20. Del Espíritu Santo es. Él ungió a Cristo. Estaba así profetizado en Isaías 61. Vemos el cumplimiento en Juan capítulo 3, 34, en Mateo capítulo 12. Cómo su obra fue hecha en total dependencia del Espíritu de Dios. Romanos 8:11 nos dice que fue el Espíritu Santo que obró en su resurrección. Oigan bien, en su nacimiento, en su formación, en la formación humana de su cuerpo, ahí estuvo obrando el Espíritu Santo. En su ministerio fue ungido con el Espíritu Santo. En su resurrección fue levantado por el Espíritu Santo. Hermanos, el Espíritu Santo es Dios. Y Él así obra en la regeneración, Él así obra en nuestra santificación. Son cosas que iremos viendo, que son obras que hace el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Hermanos, yo espero haberles dado algunos argumentos que les dejan saber que el Espíritu Santo es Dios. Es importante, es vital que estemos manejando estas cosas. Ahora permítanme decirles algo con respecto a su relación intertrinitaria, el Espíritu Santo y su relación intertrinitaria, cómo Él funciona en la Trinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Creemos en un solo Dios vivo y verdadero que subsiste en tres personas. Es algo que escapa a nuestra comprensión, algo que nunca podremos entender y explicar sino solo creer. El Espíritu Santo es mencionado en las fórmulas trinitarias del Nuevo Testamento y podemos asumir que es una persona en esa unidad inexplicable. Lo vemos así en Mateo capítulo 3, en el bautismo de nuestro Señor.
Dice que Jesús, después que fue bautizado, la segunda persona de la Trinidad, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, tercera persona de la Trinidad. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, la primera persona de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en medio de aquel evento trascendental, en la iniciación del ministerio de nuestro Señor. También lo encontramos así, luego de su muerte y resurrección. Mateo 28, versículos 18 al 20. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Esta mañana recuerden que veíamos acerca de la importancia de un plural, un singular, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué hace una mera fuerza? ¿Qué hace una persona que no sea Dios? Allí junto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es mencionado de esa forma porque Él es Dios. Y hay una relación allí clara entre estas tres personas. También aparece en 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas es el mismo. Ahí está Cristo, el Espíritu Santo, Dios el Padre. Las tres personas de la Trinidad. Igualmente en 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Por qué figura el Espíritu en esas declaraciones? Porque Él es parte de la Trinidad. Él es la tercera persona de la Trinidad. Y esa enseñanza que nosotros vemos veladamente en el Antiguo Testamento, la encontramos más desarrollada en el Nuevo Testamento. Es por eso que nosotros vemos textos como Génesis 1:26, cuando en la creación del hombre dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Es acaso discutiendo esto con los ángeles que estaba Dios? No, es esta discusión o este acuerdo trinitario que hay en la eternidad. Vamos a crear al hombre y vamos a hacerlo a nuestra imagen, en plural. Es también esta idea que había en Isaías 48, versículo 16. Acercaos a mí, oíd esto desde el principio, no hablé en secreto, desde que eso se hizo. Allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Se están oyendo? Dice aquí, me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea que no es ni Jehová, ni el Espíritu. ¿Y quién es? Es el Señor Jesucristo. Dice en el versículo 12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé, yo mismo, yo el primero y yo también el postrero. ¿Y de quién habla así el libro de Apocalipsis? De nuestro Señor Jesucristo. ¿De qué está hablando entonces Isaías en el capítulo 48 de la Trinidad? Y pone a Cristo Isaías, hablando, el Mesías hablando, diciendo, a mí me envió Jehová y su Espíritu. Interesante, interesante. ¿Cómo se describe en la Biblia esta Trinidad funcionando? Entonces, es en esa Trinidad que nosotros encontramos a ese Espíritu que nosotros vemos que dice que mora en nosotros. Ese Espíritu es parte de esa Trinidad, de ese Dios único, vivo y verdadero. Y ese Espíritu fue enviado. Fue enviado. ¿Y quién envió al Espíritu? Aquí permítanme citarles algunos textos del Nuevo Testamento. Juan 14:26. Esa conocida expresión. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Y se habla del Espíritu como que alguien que es enviado. En capítulo 15, versículo 26. Yo leí 14:26, ahora 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre,
Él dará testimonio acerca de mí. En el versículo anterior yo les había dicho, dice, a quien el Padre enviará en mi nombre. Ahora en el capítulo 15 dice, a quien yo enviaré del Padre, el cual procede del Padre. Cristo vio importante decir estas cosas y al Espíritu Santo registrarlo en el Evangelio de Juan. Que supiéramos de esta relación intertrinitaria. Y dice en el capítulo 16, versículo 7, os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Una persona enviada, pero no cualquier persona, una persona divina. De manera que vemos a esa Trinidad funcionando, y conocemos muy poco acerca de la Trinidad. Es un misterio demasiado hondo, demasiado profundo para nosotros. Pero se nos dice algo, un poco, para que entendamos un poquito del asunto. Y en esa relación intertrinitaria hay una especie de subordinación. Una especie de subordinación, un acuerdo entre ellos, de funcionamiento. Con respecto a Cristo, por ejemplo, decía el Señor, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo dice, yo no vine a hacer lo que yo quiero. Eso dice Juan 6:38. Lo mismo en Juan 14:10. Dice, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él las obra. Él hace las obras. Dice, yo no hago eso por mi cuenta. También Juan 12:49. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¡Wow! Y lo mismo en Juan 17:8. Las palabras que me diste, les he dado. Hay un acuerdo trinitario para que Cristo funcione de esa forma. E igualmente con el Espíritu. Cuando vamos a Juan 16 y leemos los versículos 13 y 14, esto es lo que leemos. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Otra vez el acuerdo, otra vez esta especie de subordinación, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Oigan eso. Dice, yo no voy a hablar por mi propia cuenta. Cristo dice, el Espíritu va a venir, Él no va a hablar por su propia cuenta. Hay subordinación, hay un acuerdo de funcionamiento en la Trinidad. ¿Y qué misión se le asigna al Espíritu Santo? Entre muchas cosas, porque Él hace muchas obras. Particularmente Cristo dice que una de sus misiones es glorificar a Jesucristo. Dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hermanos, esto va más allá de nuestro entendimiento. ¿A qué tú quieres dedicar tu vida? De alguna manera tú quisieras lograr algo para ti, tu nombre está intrínseco en el hombre. Quiero lograr algo, una meta, llegar. Don fulano, doña fulana. Dice, la misión del Espíritu es glorificar a otro. Dice la Escritura que la misión de Cristo era darle gloria al Padre. Y la del Espíritu glorificar al Hijo. Ellos se glorifican entre sí. Hermanos, si nuestra gloria y nuestro gozo y nuestro deleite debe ser darle gloria a otro, a nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Vivimos para darle gloria a otro, ese es el sentido de nuestra vida. Eso le da sentido al Espíritu y a Cristo. Ellos no tienen problema con eso. Ellos no tienen un complejo de inferioridad. Yo voy tanto toda mi vida dándole la gloria a otro. Ellos no tienen ese problema. No tienen ese problema. Qué bendición es ver nosotros esta realidad en las Escrituras. Permítanme citarles a Martin Lloyd-Jones aquí. Aquí está la división de la obra. El Hijo dice que ha venido a glorificar al Padre.
Y la obra del Espíritu es glorificar al Hijo. Cada uno refleja la gloria del otro. Así nos asomamos al misterio de esta asombrosa doctrina de la Santísima Trinidad. Para mí, esta es una de las cosas más extraordinarias, asombrosas de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. El Espíritu Santo parece esconderse y ocultarse a sí mismo. Siempre está, como si dijéramos, guiando toda la atención hacia el Hijo. Y ese es el motivo porque creo y creo profundamente que la mejor prueba de todas para saber si hemos recibido al Espíritu Santo es preguntarnos a nosotros mismos qué es lo que pensamos, qué es lo que sabemos acerca del Hijo. ¿Es real para nosotros el Hijo? ¿Es Cristo real para ti? Entonces Dios ha hecho en su Espíritu una obra en tu corazón, porque eso es lo que Él hace. Esa es la obra del Espíritu. Él es glorificado indirectamente. Siempre nos está señalando al Hijo. Por eso alguien lo ha explicado. Es como si el Espíritu Santo tuviera el foco de atención del teatro en sus manos. Y Él lo enfoca a Jesucristo. Vean a Cristo. Vean su obra. Crean en Él y sed salvos. ¿Qué obra? ¿Qué obra? Parece esconderse y ocultarse a sí mismo. Permítame traer algunas palabras de aplicación. Hermanos, si esto es así, el Espíritu Santo no debe ser estudiado de manera fría y técnica. Es una persona, es Dios. Cuando estudiamos teología, tenemos que quitarnos el calzado de nuestros pies y acercarnos a nuestro Dios, pidiendo iluminación, entendimiento y una postura correcta. Porque nosotros sabemos que contaminamos cualquier cosa que sea santa con nuestro pecado. Debemos cultivar comunión con Él. Esta doctrina debe enseñarnos que debemos cultivar dependencia de Él. Eso sí es de vital importancia. Y tú y yo somos en gran medida responsables de lo que pase entre tú y el Espíritu como fruto de estos estudios. Porque debes acercarte más y adorarle más y depender más de Él. Dichoso el hombre que no se extravía de los principios bíblicos con respecto a la doctrina del Espíritu Santo. Hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, y lo es, entonces el Espíritu no puede ser manipulado. Si el Espíritu Santo es Dios, y lo es, el Espíritu Santo no puede ser manipulado. Él es soberano y Él es todopoderoso. Algunos círculos cristianos hablan del Espíritu como si Él fuera alguien que está a merced de sus deseos. Y en sus reuniones ellos reparten el Espíritu y lo derraman sobre quienes ellos desean. Y por la forma en que ellos hablan y dicen usar sus dones, el Espíritu parece ser manejado por ellos a su antojo. Pero Él es Dios. Él es Dios. Hay personas que hablan del Espíritu y del avivamiento como si nosotros fuéramos capaces de producir algo que Él tiene que hacerlo. Y nosotros podemos vernos produciendo artificialmente algo que no es y donde no está el Espíritu de Dios. Y le ocurrió a Sansón, que pensaba que él tenía el Espíritu de Dios y que él iba a vencer en las batallas de Jehová. Y perdió, porque el Espíritu había salido de él. Y así muchos pretenden estar controlando el Espíritu, como si tuvieran una lámpara de Aladino. Sal ahora y haz lo que yo te diga. Es Dios. Y es soberano. El Espíritu Santo es libre de hacer como a Él le place. Como dice John Piper, es libre de ir a donde Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera. Él da los dones como Él quiere y Él los retiene como Él quiere. Regenera, convence, bautiza, sella, llena, consuela y aconseja como Él quiere en su infinita sabiduría, porque es Dios. Es Dios. Y Él no está obligado a hacer lo que nosotros queremos ni lo que nosotros pensamos. Es Dios. Hermanos, recordemos que es una persona y Él sabe muy bien
cuando nosotros estamos intentando manipularlo a Él, cuando estamos intentando utilizarlo para nuestro propio beneficio, cuando lo que deberíamos hacer es reverenciarlo y adorarlo, someternos a su guía y a su dirección. Hermanos, si el Espíritu Santo es Dios, sí lo es. La obra que Él comenzó en nosotros la llevará a conclusión. ¡Qué gozo! Porque Dios siempre termina lo que Él comienza. Dios siempre termina lo que Él comienza. Dependemos de Él, siempre hemos dependido de Él y aún después de nuestra conversión continuamos dependiendo de Él. Somos su templo. Y el hecho, hermanos, de que Dios mismo venga a morar en nosotros nos dice mucho con respecto a nuestra insuficiencia y nuestra dependencia de Dios. ¿Por qué Dios mismo tiene que venir a morar en nosotros en el transcurso de nuestra vida cristiana? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque solo Dios nos puede llevar al final de esta carrera. Porque sin Él es imposible llegar, hermanos. Y por eso somos templo del Espíritu Santo. Y a donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, allí está el Espíritu con nosotros. ¿Estás tú tratando de vivir la vida cristiana solo y tus esfuerzos y batallar contra ese pecado que te tienta? ¿Estás tú haciéndolo en tus fuerzas? El Espíritu Santo mora en el creyente y Él es quien nos da victoria y por Él hacemos morir las obras de la carne. Entonces, hermanos, debemos descansar más en el Espíritu. Finalmente, si la expresión del Espíritu Santo dice, equivale a frases en las Escrituras de Dios dice y la palabra de Dios dice, debemos redoblar nuestro compromiso en oír su voz y en ponerla por obra. Hermanos, si Él es Dios, debemos someternos a Él como a Dios. Si Él es Dios, debemos adorarle como a Dios. Si Él es Dios, Él conoce nuestros corazones y nos consuela y nos amonesta y nos ayuda, aún en oración, lo que hemos de decir, Él nos ayuda. ¿Nos atreveremos a vivir independientes de Él? ¿No deberíamos hacerle más partícipe de nuestros asuntos de la vida? Porque a la larga, mi hermano y mi hermana, Él anda contigo 24 horas al día. Está contigo cuando tú te sientas a ver televisión y está contigo cuando tú escuchas el mensaje de la palabra de Dios. La pregunta es, ¿estamos todo lo conscientes de ello que deberíamos estar? Vamos a salir de aquí, pero el Espíritu Santo va con nosotros. El Espíritu Santo va contigo a tu casa. El Espíritu Santo estará contigo durante todo lo que tú hagas esta semana. ¿Cómo se sentirá Él? Permítame terminar leyendo parte nada más de una oración que un puritano hizo una ocasión, pidiendo a Dios por su Espíritu. Oh Señor Dios, te oro, no tanto por gracias, como por el Espíritu mismo, porque siento su ausencia y actúo por mi propio espíritu en todas las cosas. No me des deseos débiles, sino el poder de tu presencia, porque ese es el camino seguro para tener todas sus gracias. Y cuando tengo el sello, tengo también la impresión. La impresión es de que Él está conmigo. Él puede pronta y fácilmente sanar, ayudar, avivar y humillar. Puede obrar gracia y vida eficazmente, y siendo eterno, puede dar gracia eternamente. Sálvame de grandes obstáculos, de estar satisfecho con una medida pequeña del Espíritu, de pensar que no me darás más. Dice, no me hagas estar satisfecho con un poco del Espíritu. No. Cuando sienta la falta que tengo de Él, enciende vida y fe. Porque cuando te pierdo, me hallo a mí mismo en tinieblas y no puedo verte. O Satanás y mis capacidades naturales me hacen estar satisfecho con una pequeña luz, de manera que no busque más del Espíritu de vida. Enséñame en ese momento qué debo hacer. ¿Debo simplemente humillarme y no estimular mi corazón? ¿Era la llenura del Espíritu en los apóstoles principalmente un poder proveyendo subsistencia fuera de ellos mismos en Cristo, en quien estaban sus vidas y gozo? ¿O enséñame a encontrar y a conocer la llenura del Espíritu solamente en Jesús? O que nosotros podamos aprender a orar por el Espíritu como otros hombres de Dios
lo hacían en el pasado. Conocemos nosotros al Espíritu Santo. Dependemos nosotros del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude a lo largo de estos mensajes. Vamos a orar. Padre y Dios nuestro, te damos gracias por permitirnos estudiar este tema. Sabemos que allí estará la tentación a no examinarnos y a no escudriñar nuestro corazón a la luz de estas enseñanzas. Padre, te oramos que tú pongas una sed insaciable en nuestras almas por conocerte más. Te oramos para que tú nos concedas experimentar y vivir en dependencia del Espíritu Santo, experimentar su llenura y su guía, vivir nosotros para ti en dependencia suya y que podamos llegar a ti por medio de Jesucristo. Oh Dios bueno, no podemos contar tus misericordias. Permítenos, para terminar esta oración, rogarte que tú hagas por otros lo que tú has hecho por nosotros. Envía tu Espíritu y da vida. Oh Dios, esos huesos muertos, esparcidos en el desierto, dales vida, soplo y carne, y forma en ellos a hombres y mujeres que vean la magnitud y la grandeza de la gloria de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Ten misericordia, te lo rogamos. Ten misericordia de nosotros. En Cristo Jesús. Amén.